En 2014, Mt. Gox, el mayor exchange de Bitcoin en ese momento, colapsó tras el robo de 850,000 Bitcoins. Este audaz hackeo, valorado hoy en más de 45,000 millones de dólares, sacudió el mundo cripto y desencadenó una cacería global. En el amanecer de la era digital, un joven programador de Arkansas estaba a punto de cambiar el curso de la historia de las criptomonedas. Jed McAuliffe, nacido el 8 de junio de 1975 en Fayetteville, creció en una época de rápida evolución tecnológica, donde las computadoras personales e Internet estaban transformando el mundo. Su fascinación por la tecnología lo llevó a la Universidad de California, Berkeley, pero su espíritu emprendedor hizo que abandonara sus estudios y se mudara a Nueva York para perseguir sus ambiciones tecnológicas. A los 25 años, McAuliffe ya demostró su visión pionera fundando MetaMachine Incorporated y creando eDonkey 2000, una de las primeras redes de intercambio de archivos peer-to-peer. Por si sabes lo que es peer-to-peer, es una forma de red informática en la que cada computadora o dispositivo puede actuar como servidor y cliente al mismo tiempo. Esto significa que los dispositivos se comunican directamente entre sí y comparten recursos sin necesidad de un servidor central. Este logro no solo estableció su reputación en el mundo tecnológico, sino que también reveló su habilidad para anticipar las necesidades futuras de los usuarios de Internet. En su apogeo, eDonkey 2000 llegó a tener más de 4 millones de usuarios activos, demostrando el alcance de la visión de McAuliffe. Sin embargo, el éxito de eDonkey 2000 también atrajo la atención no deseada de la industria musical. En 2006, McAuliffe se vio obligado a llegar a un acuerdo con la RIAA, una asociación que representa a las discográficas y otros miembros de la industria musical, pagando 30 millones para evitar demandas por infracción de derechos de autor. Aunque esto no lo desanimó, sino todo lo contrario. En 2010, cuando Bitcoin era aún una curiosidad para entusiastas, McAuliffe, con 35 años, lanzó Mt. Gox. El nombre sorprendentemente proviene de Magic, The Gathering Online Exchange, un sitio que había creado previamente para intercambiar cartas de juegos. McAuliffe dijo en una entrevista: Bitcoin era muy reciente en ese momento, no quería pensar en otro nombre o comprar uno nuevo. Mt. Gox rápidamente se convirtió en el epicentro del comercio de Bitcoin e implementó PayPal como sistema de pago principal. A lo que él decía: ofrecer una forma fácil de convertir dinero tradicional en Bitcoin es crucial, incluso si eso significaba asumir algunas pérdidas por fraude. Lo veía como una inversión en publicidad. Atraer más usuarios ahora compensaría las pérdidas a largo plazo. Esta filosofía de priorizar el crecimiento rápido sobre la seguridad perfecta era típica de las startups tecnológicas de la época, pero también sentó las bases para futuros problemas. McAuliffe estaba dispuesto a asumir riesgos para establecer Mt. Gox como el líder en el emergente mercado de Bitcoin. Abrumado por el crecimiento explosivo y los problemas técnicos, incluida una vulnerabilidad en la integración de API que permitió a los hackers robar $50,000, McAuliffe tomó una decisión que alteraría por completo el curso de la historia de las criptomonedas: vender Mt. Gox. Le ofreció la plataforma a Mark Karpeles, un desarrollador francés, sin ningún costo inicial. Solo quería una participación en los ingresos futuros. Aunque esta transacción aparentemente ventajosa para Karpeles pronto revelaría sus complicaciones. Apenas Karpeles tomó el control en febrero de 2011, Mt. Gox sufrió un golpe devastador: el robo de 80,000 bitcoins, valorados entonces en $68,000, a lo que Karpeles decidió mantener el robo en secreto, optando por cubrir las pérdidas con ingresos futuros. A pesar de este turbulento inicio, bajo la dirección de Karpeles, Mt. Gox continuó creciendo a un ritmo increíble. En pocos meses, el valor de Bitcoin pasó de costar $1 a $16 y la base de usuarios pasó de 3,000 a 60,000. En 2013, apenas 2 años después de que Mark Karpeles tomara las riendas, Mt. Gox se alzaba como un coloso en el mundo de las criptomonedas. La plataforma manejaba un asombroso 70% de todas las transacciones de Bitcoin a nivel mundial, procesando diariamente 150,000 Bitcoins, equivalentes a casi $40 millones. Este dominio aparentemente inquebrantable transformó a Mt. Gox de un experimento improvisado a un gigante financiero prácticamente de la noche a la mañana. La expansión meteórica de Mt. Gox no pasó desapercibida. Pronto, la atención de los medios y los reguladores gubernamentales se centró en la plataforma. La empresa se vio obligada a expandir rápidamente su equipo y operaciones para hacer frente a la creciente demanda. Karpeles, que había heredado una startup, ahora se encontraba al frente de una operación multinacional con decenas de empleados ocupando una de las oficinas más caras de Tokio. Sin embargo, bajo la superficie de este éxito aparente, las grietas comenzaban a hacerse evidentes. Mt. Gox enfrentó obstáculos significativos en su intento de expandirse al mercado estadounidense. La asociación del Bitcoin con el mercado negro Silk Road generaba desconfianza entre
entre los reguladores. En un intento por sortear este problema, Mt. Gox se asoció con CoinLab, una empresa estadounidense, para manejar las transacciones norteamericanas. Esta alianza, que parecía prometedora, pronto se convirtió en un costoso error. CoinLab, incapaz de obtener las licencias necesarias para operar legalmente, demandó a Mt. Gox por 75 millones, alegando incumplimiento de contrato. Este revés legal no solo drenó recursos financieros vitales, sino que también comenzó a erosionar la confianza en la gestión de Carplus. Mientras tanto, los usuarios de Mt. Gox empezaban a experimentar retrasos significativos en los retiros de fondos. La comunidad de Bitcoin, conocida por su aguda observación, comenzaba a sospechar que algo no andaba bien. Carplus intentaba calmar los ánimos con explicaciones vagas y evasivas, lo que solo avivaba las sospechas. En medio de este caos, fuentes anónimas comenzaron a filtrar información sobre el funcionamiento interno de la empresa, alegando que el código que ejecutaba Mt. Gox era un desastre. Sorprendentemente, mientras su empresa se tambaleaba al borde del colapso, Carplus parecía más preocupado por un proyecto personal: la apertura de un café de Bitcoin en Tokio, inspirado en un bistró francés clásico. Se rumoreaba que ya había invertido $1 millón en este proyecto, una distracción que muchos consideraron inapropiada dado el estado precario de Mt. Gox. La situación llegó a un punto crítico el 7 de febrero de 2014. Mt. Gox congeló repentinamente todos los retiros, citando una supuesta falla en el protocolo de Bitcoin llamada maleabilidad de transacciones. Esta explicación técnica fue recibida con escepticismo por la comunidad de expertos en Bitcoin, quienes rápidamente señalaron que el problema residía en la implementación de Mt. Gox, no en Bitcoin mismo. El golpe final llegó con la filtración de un documento interno que reveló una verdad devastadora: 850,000 Bitcoins, valorados en 450 millones, habían desaparecido de las arcas de Mt. Gox. Esta cantidad representaba casi el 7% de todos los Bitcoins en circulación en ese momento. La revelación sacudió los cimientos del mundo de las criptomonedas y planteó una pregunta inquietante: ¿cómo pudo desaparecer una cantidad tan astronómica sin que nadie lo notara? El 28 de febrero de 2014, Mt. Gox declaró oficialmente la bancarrota, tanto en Japón como en los Estados Unidos. El colapso de la que una vez fue la plataforma de intercambio de Bitcoin más grande del mundo envió ondas de choque a través de toda la industria de las criptomonedas. La confianza en Bitcoin se tambaleó y su valor cayó en picado. Aunque mientras el polvo se asentaba, una pregunta persistía: ¿quién era realmente responsable de este colosal fracaso? ¿Fue la gestión incompetente de Carplus, un ataque externo sofisticado o una combinación de ambos? Con el colapso de Mt. Gox, el mundo de las criptomonedas se enfrentaba a una crisis sin precedentes. La desaparición de 850,000 Bitcoins no solo había sacudido la confianza en el sistema, sino que también había puesto de manifiesto la urgente necesidad de una investigación exhaustiva. El Tribunal de Tokio, reconociendo la magnitud y complejidad del caso, designó a Nobuaki Kobayashi como fideicomisario del patrimonio en bancarrota de Mt. Gox. Kobayashi, consciente de que se enfrentaba a un desafío que iba más allá de las finanzas tradicionales, tomó una decisión crucial: reclutar a Michael Gronager, un experto en análisis blockchain y cofundador de Kraken, otra plataforma de intercambio de criptomonedas. Gronager traía consigo una herramienta revolucionaria: un software de rastreo blockchain capaz de seguir transacciones de Bitcoin a través de la compleja red de la cadena de bloques. Esta tecnología prometía arrojar luz sobre el laberinto financiero dejado por Mt. Gox, convirtiendo la supuesta anonimidad de Bitcoin en una ventaja para los investigadores. Al examinar los registros de Mt. Gox, Gronager y su equipo descubrieron inconsistencias alarmantes. Las transacciones registradas en la base de datos de la plataforma no coincidían con los movimientos reales en la blockchain. Esta discrepancia planteaba una pregunta inquietante: ¿cómo pudo Mt. Gox operar durante años sin detectar estas anomalías? A medida que profundizaban en la investigación, surgió un patrón sorprendente: los fondos no habían desaparecido de golpe, sino que habían sido drenados gradualmente a lo largo de los años. El software de Gronager reveló un robo automatizado y sofisticado. Cada vez que se depositaban nuevos Bitcoins en las direcciones de Mt. Gox, eran instantáneamente desviados a carteras controladas por los hackers. Esta técnica había permitido que el robo pasara desapercibido durante tanto tiempo, planteando nuevas preguntas sobre la seguridad y supervisión de las plataformas de criptomonedas. Siguiendo el rastro del dinero robado, los investigadores se toparon repetidamente con una plataforma de intercambio, BTCE. Esta plataforma, conocida por su laxitud en las medidas contra el lavado de dinero, se convirtió en el foco de la investigación. BTCE no solo parecía ser el punto de salida para los fondos robados de Mt. Gox, sino que también estaba siendo investigada por el FBI y el IRS
IRS por otras actividades ilícitas. La colaboración entre Gronager y las autoridades estadounidenses se intensificó. El caso Mt. Gox se había convertido en una investigación internacional que amenazaba con exponer una red criminal global que operaba en las sombras del mundo de las criptomonedas. A medida que analizaban las transacciones en BTC, un usuario en particular llamó la atención de los investigadores, WME. Este usuario no solo manejaba grandes volúmenes de Bitcoin, sino que sus patrones de actividad coincidían con los momentos de los robos a Mt. Gox. La pregunta era, ¿quién se escondía detrás de estas 3 letras? Aunque la respuesta llegó de manera inesperada. En un foro de Bitcoin, WME cometió un error crucial. Publicó documentos legales relacionados con una disputa comercial, olvidando ocultar su nombre real, Alexander Vinnik, un ciudadano ruso de 36 años que salió como el principal sospechoso. Al profundizar en el pasado de Vinnik, los investigadores descubrieron su historial en actividades fraudulentas, incluyendo el carding, una forma sofisticada de fraude con tarjetas de crédito. Este hallazgo reforzó la teoría de que Vinnik no solo era un usuario de BTC, sino posiblemente uno de sus administradores clave y el cerebro detrás del robo de Mt. Gox. La investigación ahora enfrentaba un desafío formidable. Vinnik era un ciudadano ruso viviendo en Rusia, un país notoriamente no cooperativo en asuntos legales con Occidente. Con Alexander Vinnik identificado como el principal sospechoso en el robo de Mt. Gox, la investigación entró en una nueva fase, la cacería del hombre. 3 años después del colapso de Mt. Gox, los investigadores recibieron la señal que habían estado esperando. Vinnik había salido de Rusia. El sospechoso del mayor robo de criptomonedas de la historia había cometido un error crítico. Confiado en su aparente invulnerabilidad, Vinnik decidió disfrutar de unas vacaciones familiares en Grecia. Lo que no sabía era que esta decisión lo pondría al alcance de la justicia internacional. Agencias de inteligencia y fuerzas del orden de múltiples países trabajaron en estrecha colaboración, vigilando cada movimiento del sospechoso. La planificación del arresto requirió una precisión milimétrica. Un solo error podría permitir que Vinnik escapara de vuelta a la relativa seguridad de Rusia. El 25 de julio de 2017, en una calurosa mañana de verano, la trampa se cerró. En la idílica playa de Halkidiki, agentes griegos disfrazados de turistas rodearon discretamente a Vinnik, que descansaba junto a su esposa y 2 hijos pequeños. La escena parecía sacada de una película de espionaje. Más de una docena de hombres en shorts, camisetas y gafas de sol se acercaron al sospechoso, confundiéndose con los veraneantes del lujoso resort. Simultáneamente, al otro lado del globo, las autoridades estadounidenses ejecutaban otra parte crucial del plan, el cierre de BTC. La plataforma de intercambio que había sido el conducto para lavar los bitcoins robados fue desconectada, cortando la línea de vida financiera de la operación criminal. La reacción de Vinnik ante su arresto fue de incredulidad y negación. El hombre que supuestamente había orquestado el robo de 850,000 bitcoins parecía genuinamente sorprendido. Su familia, atónita, observaba cómo el padre y esposo era esposado y llevado por las autoridades. Con Vinnik bajo custodia, comenzó una batalla legal sin precedentes. Estados Unidos, Rusia y Francia compitieron por la extradición del sospechoso. Esta lucha jurisdiccional puso de manifiesto las complejidades legales y diplomáticas del cibercrimen internacional. Estados Unidos buscaba a Vinnik por su papel en el robo de Mt. Gox y por operar BTC, una plataforma que presuntamente había lavado billones de dólares en criptomonedas ilícitas. Rusia, por su parte, reclamaba a su ciudadano por cargos menores de fraude. Francia entró en la contienda acusando a Vinnik de extorsión y lavado de dinero relacionado con el ransomware Loki. Vinnik, proclamando su inocencia, exigió ser enviado a Rusia. Su defensa, liderada por la prominente abogada griega Zoe Constantopoulou, argumentó que el caso era más político que criminal. Constantopoulou sostuvo que Vinnik era un simple técnico de bajo rango en BTC, no el cerebro criminal que las autoridades estadounidenses pintaban. Mientras tanto, Vinnik languidecía en una prisión griega, enfrentando una serie de desafíos inesperados. Sorprendentemente, hubo varios intentos de asesinato contra él, algunos por parte de compañeros de prisión y otros cuyos detalles las autoridades griegas mantuvieron en secreto. Estos incidentes alimentaron la especulación sobre la información crucial que Vinnik podría poseer y quién podría estar interesado en silenciarlo. La situación tomó un giro aún más dramático cuando la esposa de Vinnik fue diagnosticada con cáncer cerebral. En un acto desesperado por llamar la atención sobre su caso y obtener la extradición a Rusia por motivos humanitarios, Vinnik inició una huelga de hambre que lo llevó al borde de la muerte. Después de 3 años de limbo legal, durante los cuales Vinnik permaneció en custodia sin cargos oficiales, Grecia finalmente tomó una decisión sorprendente. Vinnik sería extraditado a Francia. Esta decisión marcó el inicio de un nuevo capítulo en el caso, dejando al mundo criptográfico
público preguntándose: ¿se haría justicia finalmente en el caso Mt. Gox? El arresto de Vinnick y el cierre de BTCE fueron golpes significativos al mundo del cibercrimen relacionado con las criptomonedas. Sin embargo, también plantearon preguntas inquietantes sobre la naturaleza global de estos delitos y los desafíos de perseguirlos en un mundo donde las fronteras digitales no siempre coinciden con las geográficas. El juicio de Alexander Vinnick en Francia marcó un punto de inflexión en el caso Mt. Gox. Acusado de distribuir el ransomware Locky, Vinnick mantuvo su inocencia, presentándose como un simple empleado de BTCE. Sorprendentemente, el tribunal lo absolvió de estos cargos, pero lo declaró culpable de lavado de dinero organizado, sentenciándolo a 5 años de prisión. Sin embargo, el caso estaba lejos de terminar. En 2022, Vinnick fue extraditado a Estados Unidos, enfrentando 21 cargos relacionados con BTCE y el hackeo de Mt. Gox. La investigación dio un giro inesperado cuando el Departamento de Justicia reveló 2 nuevos nombres: Alexei Bilyuchenko y Alexander Werner, acusados de colaborar en el robo de 647,000 bitcoins. Mientras Vinnick esperaba su juicio en una cárcel estadounidense, el destino de los fondos robados seguía siendo un misterio. Se estimaba que los hackers solo lograron obtener alrededor de $20 millones, una fracción del valor actual de los bitcoins robados. Paralelamente, los esfuerzos de recuperación continuaron. Mark Karpeles, exonerado de la mayoría de los cargos, descubrió 200,000 bitcoins en una antigua billetera de Mt. Gox. El descubrimiento planteó preguntas sobre cómo una cantidad tan significativa de bitcoins pudo haber sido olvidada. También generó esperanzas entre los afectados de que podrían recuperar al menos una parte de sus pérdidas. El colapso de Mt. Gox marcó un antes y un después en la industria de las criptomonedas. Los exchanges implementaron medidas de seguridad más rigurosas y las regulaciones se endurecieron a nivel global. La investigación blockchain evolucionó, convirtiendo la supuesta anonimidad de Bitcoin en una herramienta para rastrear actividades ilícitas. Los protagonistas del caso siguieron caminos divergentes. Mark Karpeles, absuelto de la mayoría de los cargos, pasó a dirigir una modesta empresa de TI. Jed McAuliffe, tras vender Mt. Gox, fundó proyectos exitosos como Ripple y Stellar. Michael Groninger convirtió su software de rastreo en Chain Analysis, una empresa líder en análisis blockchain. El caso Mt. Gox dejó lecciones cruciales sobre la importancia de la seguridad y la transparencia en el manejo de activos digitales. Los exchanges modernos enfrentaron nuevos desafíos, como ataques de ingeniería social y vulnerabilidades en contratos inteligentes. A pesar de los avances, la industria cripto siguió siendo un terreno volátil. Casos recientes como el colapso de FTX demostraron que las lecciones de Mt. Gox no han sido completamente asimiladas. El legado de Mt. Gox perduró como un recordatorio constante de los riesgos y responsabilidades en el mundo de las criptomonedas. Mientras la tecnología blockchain continúa evolucionando, ¿estamos realmente preparados para prevenir el próximo gran hackeo?